de cabeza o tengamos complicaciones o nos quedemos en la semana compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Voy a hablar de la sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido giro que dice, el sol debe tomarse a las primeras horas de la mañana, cita ese elemento para el otro lado, está bajando y además para esa exposición que tiene pequeñito, le endulza todo, por lo tanto, probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro. Hola, hola. Un episodio más del Dr. Pichardo y Misión Salud. Señores, en los próximos días voy a ver si converso con ustedes de un tema que quizás es el que más preocupa a los pacientes con situaciones cardiovasculares. Lo voy a dividir en 3 sesiones más o menos de conversatorio o en una pequeña serie que será parte 1, parte 2 y parte 3 para poder abarcar realmente todo lo que quiero y que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible, lo más llana posible, lo más entendible posible y lo más acabada posible desde el punto de vista de entendimiento. Y voy a hablar realmente de lo que tiene que ver con infarto al corazón, infarto al miocardio. Creo que esa es la palabra o el diagnóstico que más asusta realmente a las personas cuando le hablan de infarto. Usted tiene un infarto, usted le va a dar un infarto, usted le dio un infarto. Eso realmente es sinónimo de algo malo. Y honestamente, al que realmente le da un infarto, dependiendo de qué tan grande sea el infarto y qué tan rápido se intervino ese infarto, pues realmente es algo delicado que hay que ponerle atención. Quiero que primero miremos realmente desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que ocurre? Fisiopatológico justamente es lo que va a ocurrir dentro de nuestra arteria que va a llevar justamente a los síntomas de un infarto. Y esa es la primera parte que quiero conversar con ustedes. ¿Cómo ocurre dentro de nuestra arteria, dentro de nuestras coronarias, el evento que va a llevar a un infarto? Primero, el corazón, que es la bomba que mueve la sangre por el cuerpo, se nutre directamente o lo nutren unas arterias que salen de la aorta, que es una arteria, la arteria más grande del cuerpo, que sale del propio corazón, e inmediatamente da las arterias coronarias. Las arterias coronarias son 2, una coronaria derecha, una coronaria izquierda. La coronaria izquierda, que es más grande, inmediatamente se divide y da una arteria que se llama descendente anterior y una arteria que se llama circunfleja. Entonces, con esas 2 arterias y esa que rápidamente se divide, pues se distribuye la sangre que nutre el corazón. Lleva los elementos que necesita el corazón para mantenerse latiendo de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué los cardiólogos y los médicos insistimos tanto de cuidar nuestra salud cardiovascular, de cuidar las coronarias? Es porque justamente, dependiendo de lo que nosotros vayamos haciendo con nuestra alimentación, con el ejercicio, con el estrés, con todos esos factores que pueden ir alterando justamente la dinámica y la función de las coronarias, pues puede llevar justamente a un infarto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente? Y como le digo, vamos a ver en esa imagen casi desde el principio de qué pasa cuando una arteria está sana y qué va ocurriendo cuando se va depositando grasa, esencialmente colesterol, y luego cantidades pequeñas de calcio, qué va pasando en esa arteria hasta llegar
a enfermarse y a producir el infarto. Las arterias coronarias o todas las arterias del organismo son vasos circunferenciales, o sea, es una tubería que por dentro tiene sus paredes lisas, totalmente lisas, cubierta o recubierta de células denominada endotelio vascular. Ese endotelio vascular es como una almohadillita de diferentes capas celulares que justamente tienen esa arteria cubierta por dentro y donde la sangre corre libremente sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a medida que vamos ingiriendo más cantidad de colesterol del que nuestro organismo necesita, y hago un pequeño paréntesis ahí, más colesterol del que el organismo necesita. ¿Qué significa eso? Que el organismo necesita colesterol. Y quizá ahí es una de las confusiones más importantes a veces que tenemos tanto los pacientes como quizá algunos médicos. O sea, no es que vamos a bajar el colesterol a cero, claro que no. Necesita el organismo cantidades de colesterol, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esas cantidades de colesterol sobrepasan el que el organismo necesita para utilizar en diferentes procesos metabólicos y celulares, pues entonces el colesterol puede comenzar a acumularse en algunos lugares. Y eso es lo que justamente puede ocurrir. Cuando el colesterol sube mucho, esencialmente el colesterol LDL, e igualmente hago otro paréntesis ahí, la gente habla mucho, me dijeron que tengo el colesterol malo, elevado, que tengo el colesterol bueno, que tengo el colesterol total. Entonces, el colesterol total tiene varias fracciones. Las que más se conocen y las que más el médico y el paciente discuten e interactúan con ellas son el llamado LDL colesterol, que es el colesterol malo, como así se conoce popularmente, y el HDL colesterol, que es el colesterol bueno. Bien, ¿por qué bueno y por qué malo? Bueno, el colesterol LDL es un colesterol de baja densidad que tiende entonces a ir arrastrándose o a pegarse un poco en la pared de las arterias. Y el HDL es un colesterol con una densidad mayor o una alta densidad y se mantiene más flotando en el vaso, por dentro de la arteria. Esa es la explicación más o menos simple de cuál es el asunto del LDL, del colesterol malo, o HDL, colesterol bueno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como le decía, aquella arteria coronaria que es lisa por dentro y que tiene esa capa de células endoteliales que cubre su interior, que en algún momento ese colesterol LDL que comienza a arrastrarse o a pegarse en la pared de las arterias puede ir lacerando un poco esa capa o ese revestimiento de la pared de la arteria y se va pegando y puede ir penetrando un poco la pared interna de la arteria y se va entonces formando en ese momento capas o pequeños grumitos de ese colesterol o partículas de ese colesterol que se van como acumulando ahí, que primero penetran esa capa celular o esa capa endotelial, acumulándose de manera insidiosa, que eso es algo también que tenemos que estar claro. El colesterol no es que usted lo subió hoy, mañana va a ser un infarto. Lamentablemente el colesterol va depositándose ahí de manera lenta, de manera insidiosa, hasta que esa plaquita que comenzó con esa pequeña partícula de colesterol, como vemos realmente en esa imagen que le puse en la pantalla, esas pequeñas partículas de colesterol van creciendo y van penetrando la pared hasta que llega un punto que va estrechando entonces esa arteria coronaria por donde corre la sangre habitualmente, por donde corre la sangre que va a nutrir las diferentes áreas del corazón. Llega un momento que esa arteria se pone tan estrecha que ya la sangre que pasaba por ahí no puede pasar con la misma facilidad que lo hacía, porque hay algo que impide, hay algo que está obstruyendo de manera parcial esa tubería por donde corría la sangre, esa arteria por donde corría la sangre. Comienza entonces a haber
dificultad para la llegada de la sangre a diferentes áreas del corazón, y el paciente en un momento dado puede comenzar entonces a hacer molestia de pecho, que inicialmente, si es por una placa así de ateroma que ha ido creciendo de manera gradual, como vemos en esta imagen, que ha ido creciendo de manera gradual hasta llegar a un punto, como le digo, que ya tiene un 60, un 70% de la luz, o sea, el lugar por donde corre la sangre ya obstruida, va entonces el paciente a comenzar a tener algún síntoma de dolor de pecho cuando demanda más sangre el corazón, cuando demanda más oxígeno, y ahí comienza entonces a haber, como le digo, molestia de dolor cuando el paciente hace ejercicio, se somete a una actividad intensa, a dolor. El paciente, cuando termina o cuando detiene el ejercicio, pues el dolor tiende a mejorar, y eso es lo que se conoce como angina de pecho, que no es lo mismo que infarto. Angina es dolor sugestivo de que hay enfermedad en la coronaria, pero que muchas veces, o que la mayoría de las veces, es esfuerzo dependiente. O sea, aparece cuando hago un esfuerzo que demando más oxígeno, más sangre para el corazón. Si en un momento dado esa placa que se fue formando de manera gradual en esa arteria se lacera, el roce de la sangre, si la placa es blanda, y el término médico es si la placa es vulnerable, esa plaquita es blanda, todavía no tiene una gran capa de calcio, por lo tanto la placa todavía es suave, irrompible fácilmente por el cruce de la sangre, el roce constante de la sangre. Si esa placa entonces que estaba ahí metida se rompe, ¿qué es lo que va a pasar? Como vemos en esta imagen que tenemos ahí colocada, si esa plaquita se rompe, miren lo que pasa, se forma sobre ella un paquetito de plaquetas, porque es como si usted se hiciera una herida en la piel. ¿Qué es lo que pasa si uno se hace una herida en la piel? Las plaquetas, que son las células de la sangre, que van a tratar de evitar que usted siga sangrando, van y forman un paquetito que usted no lo ve, porque es internamente, se forma un coagulito, y ese coagulito lo que va a evitar que usted sangre al exterior, en la piel. Así mismo ocurre en la pared de la arteria. Si se rompe la placa de ateroma que tenemos ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Las plaquetas van a pegarse rápidamente a tratar de sellar eso, porque lo ven como una abrasión, como una lesión o como una rotura de esa placa que estaba íntegra porque tenía su capa íntegra. Entonces, todas esas plaquetas que se van formando ahí, rápidamente, al ir tapando eso, y acuérdense que le dije que si ya había una disminución de la luz del vaso por donde corre la sangre, si ya había un 60 o 70%, el paciente iba a hacer angina, pero si ahora se rompió la plaquita de ateroma, las plaquetas van y cierran el 30 o el 40% que quedaba, ¿qué va a pasar? Se obstruye de manera total. Ahí viene entonces ya no un dolor esfuerzo dependiente, ya no viene un dolor de que porque usted aumentó el ejercicio. Ahí puede darle el dolor inclusive en reposo, porque se rompió esa placa de ateroma y se tapó la arteria de manera abrupta. Y ahí es que viene entonces la catástrofe, y ahí es que viene el infarto. Quiero dejarlo ahí como primera parte, ya le mencionaré y le voy a dar continuidad a este punto en la segunda parte de esta serie de 3, que voy a explicar claramente lo que significa, cómo se produce y qué hacer con un dolor de pecho sugestivo de infarto. Seguimos en la segunda parte de estos 3 episodios de el Dr. Pichardo en Misión Salud. Bien, hablemos de infarto al miocardio.